Bienvenidos, esto es Temporada Alta, el podcast sobre series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con Julieta Fantini. Buenas noches, buenos días, buenas tardes o a la hora que nos estén escuchando. Seguimos en cuarentena. Esto es como una frase hecha que vamos a seguir diciendo creo que un montón de meses más. No importa cuándo escuchen esto, seguimos en cuarentena, sería la frase apropiada. Y bueno, simplemente recordarles que nos pueden escuchar en Parque Podcast, en Spotify, y en Parque Podcast también pueden encontrar otros podcasts de otros temas que están buenísimos, así que bueno, valga la aclaración para que chequen algunas otras cosas que están ahí. Y un dato muy importante es que si les gustó mucho, pero mucho lo que escucharon o lo que van a escuchar, es que se pueden suscribir, hacer un aporte voluntario para que este proyecto siga. ¿De qué vamos a hablar hoy? Venimos hablando de series muy nuevas, estrenos, hablamos hace muy poquito de La Jauría, de Normal People, de Micaela Coel y I May Destroy You. Y hoy vamos a hablar no de una serie, sino de un hábito a la hora de ver series, que vamos a discutir un poco si está bueno o no está bueno. Vamos a hablar del famoso rewatch, que no es otra cosa. Hoy lo busqué, hoy lo googleé. Y volver a ver. O sea, nada más y nada menos una práctica que los niños tienen muy incorporada y que nosotras cuando éramos chicas también, si teníamos la posibilidad, lo hacíamos. Pero ahora es muy habitual que papis y mamis digan y vio de nuevo Frozen, ¿no? Es una práctica extendida entre los chicos, pero también entre adultos. Y creo que es una muy buena opción para esta cuarentena volver a lo seguro y dejar de experimentar con cosas malas de Netflix que estrena todas las semanas. Bueno, de Netflix y de otras plataformas. Sí, tal cual. Creo que también es un tema interesante para discutir, porque cuando sea que esta cuarentena, bueno, no cuarentena, ya no estamos en cuarentena, al menos en Córdoba, pero cuando sea que esta pandemia se acabe, vamos también a experimentar un faltante de series. Si bien ahora se siguen estrenando muchas, la imposibilidad de grabar nuevos productos audiovisuales va a hacer que en algún momento escaseen, incluso cuando la pandemia se acabe, si es que eso pasa en algún momento del siglo XXI. Ojalá que sí. Vamos a advertir también, porque con Juliana nos conocemos y mucho, no somos habituales de esta práctica, solemos estar a la casa de lo nuevo. De todas maneras, hay algunas series que sí hemos vuelto a ver, para ponernos al día porque nos gustaron mucho, y así todo, ninguna de las dos es una gran cultura de la nostalgia, pero sí tenemos razones para ofrecerles una lista de lo que nosotras sí volveríamos a ver, porque nos parece que envejeció bien, y lo que no, de ninguna manera volvería a ver por un montón de motivos. En ese sentido me parecía, no quiero ponerme teórica ni mucho menos, no es la intención de temporada alta, pero justamente tratando de descifrar este fenómeno o de buscar algunas claves de lectura de por qué volvemos a ver lo que vemos, encontré en The Atlantic un estudio que estaba re bueno y que daba 4 motivos pero muy sencillos del por qué las personas volvemos a ver lo que vemos. Primero, lo que dice justamente es lo más simple, es por el gusto. O sea, te gustó algo y querés volver a repetir la experiencia agradable, que es algo re primario y es lo que explica lo que pasa con los niños. La segunda es la nostalgia. Hay que volver al pasado, hay que evocar también lo que estábamos pasando o viviendo en ese momento en el cual veíamos la serie. La tercera, dice este estudio, que es una razón terapéutica, que uno usa esa terapia del recuerdo para afrontar algún momento difícil o la pandemia. Y la cuarta, dice que es una razón existencial. Esta me parece la más cuestionable. Dice, los vínculos dinámicos entre las experiencias pasadas, presentes y futuras a través del reconsumo te permiten la comprensión existencial. Bueno, es como pedirle demasiado a la televisión o a las series, no sé si vale como motivo, pero lo cierto, lo concreto es que hay un dato fundamental. Hulu, una plataforma que acá todavía no llega y debería llegar, informó el año pasado, en enero, que lo más visto
en su momento y que era, incluso hacían rankings de en cuánto tiempo la gente los veía, las veía en realidad las temporadas de Emergencias, que era como el gran hit de Hulu, Emergencias. Y bueno, a colación de eso, pensá en las cifras millonarias que ha pagado Netflix para sostener Friends. Es cierto, por otro lado, que es difícil saber si las personas que consumen esos contenidos que ya están medios viejitos o que fueron producidos hace mucho, lo hacen porque están volviéndolos a ver o es, como dice Mirta Legrand, público nuevo que se renueva todo el tiempo. Probablemente haya un poco de las dos cosas. Yo pensaba a raíz, me estaba acordando cuando pensamos el tema que íbamos a hacer hoy, en una discusión que tenía con Agustín Berti. Agustín Berti es un cordobés, docente de la Universidad de Cine, pero que le interesa mucho el mundo de las series. Y una vez él observaba un detalle que me parece que es lo que pone en jaque el rewatch cuando hablamos de series. Él lo que me decía era, las películas, el cine, tiene una tradición de obra terminada, ¿no? De obra de arte, en un sentido de que se puede revisitar infinita cantidad de veces, no todas, pero algunas películas, básicamente porque su valor está asentado en ese concepto de obra terminada que puede sostenerse a lo largo del tiempo. Por eso también es muy común hablar de películas clásicas y no tanto de series clásicas. El valor de las series, sin embargo, desaparece en la actualidad. Su valor está en la actualidad. Y esto se relaciona no solo con el tipo de serie o con el tema de la serie, sino el contexto en el que la vemos y algo de lo que hablamos siempre en este podcast, la conversación social. Para darte un ejemplo, si yo te digo que la serie de Nisman que estrenó Netflix se estrenó este año, uno se sorprende porque parece que hubiera sido hace muchísimo. ¿En serio? ¿Fue este Esa año? serie se estrenó en febrero de 2020, que es el año en el que estamos grabando. Y sin embargo tenemos esta sensación de que fue hace muchísimo y el pico de discusión social, sobre todo en redes sociales de esa serie, fue muy alto durante febrero y cayó abruptamente en marzo. En marzo ya nadie se acordaba, digamos. Me parece que tiene también que ver con esto de que las series, o pensemos en Years and Years. Years and Years se suponía que era la obra maestra del año pasado dentro de las series por su manera en la que hablaba de un presente y sin embargo, si bien le evocamos, parece que lo hubiéramos visto hace muchísimos años. Creo que se evocó mucho ahora también en pandemia por su aspecto de, bueno, como Black Mirror y otras series que hablaban como de un presente. Sin embargo, si uno plantea cuándo estrenaron, parece que hubiera sido hace un montón, porque ya no estamos hablando de ellas, porque hablamos de ese tipo de contenidos en un momento en el que están vinculados con los que vivimos, y sin embargo... Te sumo otro, sin embargo, que me pasa y me pasa todo el tiempo, que me genera como una contradicción, ¿no? Aquellos y aquellas que estamos como muy atentos a la novedad, nos encontramos de repente con gente que descubre cosas que vimos, no sé, Fleabag, hace 4 años, literal. O sea, Fleabag se estrenó en 2016. Es como una operación inversa. Uh-huh. El olvido del hype del año pasado y esta cuestión que se revisita o se redescubre o se descubre en un tiempo determinado como este que estamos viviendo, con diferentes niveles de encierro, y que vos decís, ¿en serio? Es una serie de 2016, no me jodas, pero qué bueno que la ves y qué bueno que te haya gustado, pero no me hables de esto como una novedad, es una novedad para vos. Y ahí es donde yo creo equivocarme, porque también se da como una cuestión media plástica, ¿no? Respecto a lo que fue una época o cuál es la época o se desdibuja la época, no tiene mucho sentido, ¿no? La serie es nueva cuando la pensás, cuando la vivís, cuando la experimentás, cuando la disfrutás. Y así todo, hay un argumento pro spoiler que sostengo y creo que vos también, que decís, bueno, a ver, Lost, el final de Lost ya está, ya venció. No el de Fleabag. El de Fleabag no te lo cuento porque la descubriste ahora, pero otras series de las que vamos a hablar hoy, sí, ya está, te no jodás. Sí, pero yo igual creo que eso aplica a este pacto tácito que uno tiene de tratar de no spoilearle el final de una serie que está basada en la idea del misterio como era Lost, a quien no la vio en su momento, que eso también con las redes sociales cambió. El pacto tácito de no hacer spoiler, pensá cómo cambió en los últimos 10 años. Antes era realmente arruinarle la experiencia de visionado a alguien y ahora ya estamos como, bueno,
una serie mainstream, como Juego de Tronos, por ejemplo, que ve todo el mundo, que todo el mundo la ve en directo. Bueno, si el domingo fue un episodio y vos no lo viste el lunes, ok, no te lo cuento el lunes. Al lunes siguiente me arrogo el permiso de hablar del tema y discutirlo abiertamente, porque me parece que ese pacto tácito con series tan masivas y tan populares cambia de alguna manera. Es muy difícil pedirle a toda la humanidad que se calle y que se guarde el spoiler cuando estamos todos viendo lo mismo. Distinto es, no sé, si alguien empieza a ver, por decirte, Brombroen, una serie danesa, policial. La tengo en la lista. Que también es clave no saber la resolución, porque obviamente es un caso de misterio y de intriga. En ese caso uno trata de ser más contemplativo, no es una serie masiva, no es una serie popular, cada uno le ve su tiempo y tratas de no arruinar la experiencia, sobre todo en un tipo de relato que se basa en desconocer la resolución. ¿Quién lo hizo, no? El famoso ¿quién lo hizo? Sin embargo hay una histeria insoportable, de todas maneras nos estamos yendo de tema, así que si te parece, vamos con los rewatch que efectivamente hicimos. Bien, ¿qué series crees que te encantaría ver en rewatch o volver a ver y no hiciste todavía, Juli? Son 10, un montón. 10 que me parecen como re obvias. Me parece que incluso puede ser una buena lista para aquellos que no saben qué ver, ¿no? Me parece que Los Sopranos es una serie para volver a ver. De Soprano o Los Sopranos, viste que la S varía. Depende del doblaje. Varía si lo decís en español o en inglés. Six Feet Under, otra obvia. Weeds, otra serie que volvería a ver, que vi que está en el catálogo de Amazon Prime y dije, mira, puede ser. Freak and Geeks, la serie de Apatow de fines de los 90, la volvería a ver. Lo que pasa es que me sigue dando bronca que no tuvo una continuidad, ¿viste? Una temporada y media. Sí, perdón, hago este paréntesis antes de que sigas. Todo esto en función de si uno tuviera tiempo, si uno pudiera cobrar tiempo, o si de repente deja de haber series buenas durante 2 años. Exactamente, ese es el criterio. Otra serie que vi con devoción, incluso demoré un viaje familiar para terminar, creo que esto ya lo conté, pero lo vuelvo porque mis padres no lo podían creer. Estábamos por salir en auto de vacaciones y demoré la salida porque tenía que ver un final de temporada de West Wing. Cuando la vi, no la vi en su momento, la vi después y salió un planazo o un planzazo. Siempre me corrigen en la radio porque digo planazo, pero es algo muy cordobés. Seinfeld, porque la vi una sola vez. BoJack Horseman, me parece que es una serie que volvería a ver sin problemas. Halt and Catch Fire, otra que sé que a vos te gustó mucho. The Americans y Borgen. Borgen. Sería alucinante. Borgen la vimos pirateándola de una manera absurda y leí que Netflix España la estrena ahora en septiembre, porque el dato que había llegado era que Borgen, la serie danesa sobre la mejor primera ministra que te pueda tocar en la vida, compró los derechos Netflix para hacer una 4ª temporada. Leí hoy que Netflix España la estrena en septiembre, o sea, tienen que hacer si seguimos así encerrados porque realmente vale la pena. Esa es la lista de mis obvias. Después tengo otras de no tan obvias, pero te escucho. No somos muchas más. A mí me gustaría volver a ver las series que más me han gustado este año para ver cómo sobreviven el hype del año. Claro. Y entre ellas pienso en Normal People, serie de la que grabamos un podcast hace muy poquito, y también en I May Destroy You. Básicamente me gustaría hacer un rewatch de acá a 2 años para ver si realmente eran series que envejecieron bien o que valga la pena seguir viéndolas de acá un tiempo. Pero bueno, es como un deseo que no podría, evidentemente, solo puedo esperar que pase el tiempo para cumplirlo. Rewatch que me gustaría hacer es The Girls, serie que creo que recontra merita en algún momento hacer un rewatch. The Good Wife, serie que también vi tarde, mucho tiempo después de que estrenara. No hago un rewatch porque se me va la vida. O sea, tuve que tomarme una licencia de embarazo para ver The Good Wife.
se me va la vida en volver a verla, pero me gustaría hacerlo si no hubiera nada. Recuerdo perfectamente tu mensaje cuando pasa lo que pasa en The Good Wife, ¿no? Claro, bueno, sí, no spoilemos por las dudas. No, ese dato no se spoilea. Y 3 series más, muy chiquitas, muy de culto, que me encantaría volver a ver y creo que volvería a verlas con gusto, es Utopía, serie inglesa. Ah, sí. Pero básicamente sí, porque se va a hacer una versión norteamericana pronto y me parece que la serie estaba muy bien, no sé cómo estará si la vuelvo a ver, pero la primera vale la temporada pena. sí, la segunda no me gustó Sí, nada. decaía un poco. Y después 2 series más de las cuales haría rewatch con gusto. Una es Life's Too Short, que es una de las comedias de Ricky Gervais que a mí más me gustaron. Es una comedia en la cual actúa el actor que trabaja en Willow, el actor con enanismo que trabaja en Willow. Bueno, Ricky Gervais hizo esa comedia incorrecta hace muchos años, que es de lo más gracioso que he visto en mucho tiempo. De hecho, la tengo todavía descargada en la compu y nunca la borro porque digo, no, esta serie la voy a volver a ver pronto. Y he hecho rewatch de escenas en YouTube. No. Te diría, cada tanto busco escenas porque me hacen sentir muy bien. Es muy divertida. Life's Too Short es mucho antes de que Peter Dinklage se convirtiera en un actor enano que podía encontrar personajes dramáticos interesantes. Ricky Gervais hizo esta serie sobre un actor con enanismo que le pasaba todo lo contrario. Toda la serie es, no quiero ser más duende, no quiero ser más un troll, un gnomo, etcétera. Es muy muy buena, muy divertida, la recomiendo fuerte. Y otra serie que hablo siempre, que ya me cito a mí misma, pero no sé, es buenísima, es The Flight of the Conchords. Serie que me parece que sobrevivió muy bien, tuvo poquísimas temporadas, solo 2, y nunca volví a verla. No sé, me la estoy guardando como para un momento de crisis. Está muy bueno. Había pensado también en otras no tan obvias, ¿no? Para volver a ver Fringe. Sí. La serie que llegó para tapar el hueco de Lost y sin embargo la superó. O sea, cuando yo nunca la vi. ¿Nunca la viste? Nunca vi Fringe. Bueno, la volvería a ver sin ningún problema. Empieza con capítulos autoconclusivos, con el caso que esta unidad especial aborda, que se dedica justamente a lo extraño, ¿no? Y termina siendo una meditación sobre muchísimas cosas, con un planteo claramente existencial respecto a la existencia de otros mundos, de los dobles, de la duplicidad y la mar en coche que suele pasar con Abrams. Pero es mucho más coherente, cohesionada que Lost, y Olivia, el personaje de esta australiana, Anna Thorpe, es realmente muy bueno y es una digna heredera de otra serie que volvería a ver sin ningún problema, que es Alias, con Jennifer Garner, que también es de Abrams. Había pensado también en Bron Broen. Sí, tal cual. La única policial que volvería a ver, o sea, sabiendo quién es el asesino, porque es difícil volver a ver ese género. Sí, es un género que se asienta básicamente en la ignorancia respecto a la resolución, en la incertidumbre respecto de quién es. Pero la dinámica entre Saga y Martin, ¿viste? Bron Broen tiene algo que es un personaje muy increíble, que es el personaje de Saga Noren, que es la investigadora. Creo que eso es más fuerte todavía que el final de cada temporada. Exacto. Sí, tal cual, yo Bron Broen también la volvería a ver. Y por último, para hablar de lo que sí volvería a ver, en el mismo camino de lo que mencionabas de las comedias y no tan obvias, y me lamenté mucho cuando vi que Amazon ya no la tenía, al menos hace 15 días, es 30 Rock, la de Tina Fey. Sí, vos sos re fan, a mí me gustaba, pero... creo que la busqué justamente para volver a verla y no está, y no tenía ganas de bajarla, o sea, son 20.000 capítulos. Vamos ahora con lo que no. ¿Qué es lo que no haría? ¿Qué es de aquello de lo cual no harías rewatch ni en pedo? Yo te digo una porque me harté, o sea, porque además fue como que mientras estaba en emisión la pasaban tanto que hacía el rewatch, por eso, hola Millennials, Centennials, Friends, ya está. Soltemos Friends. Claro. Soltar, o sea, tatuaje, 2 puntos, soltar Friends. Dejémoslo ir. Vean Niñera, no vean Friends. Claro, veo, por ejemplo, no sé, antenoche, que era tendencia Chandler, ¿viste? Sí, todas niñitas. En Twitter. En Twitter.
las niñitas hablando de Chandler. Dije, ay, esto ya lo viví. Además me harté de verla, ¿te acordás? Incluso me acuerdo el escándalo que fue cuando pasó Sony o Warner, ¿viste? No, dejemos ir a Friends. Soltemos Friends. No tengo Bueno, yo ganas de sumo verla. esa Lost. Soltemos Lost. Yo soy de la idea, ya lo discutimos, no voy a ahondar en eso, de que hay algunos capítulos que valen la pena, pero hacer un rewatch hoy de Lost me parece un poquito una pérdida de tiempo. Solo haré algunos capítulos. Y Six Feet Under, serie de la cual vos sí harías un rewatch. Yo intenté hacerlo y salí desfavorida. ¿Pero por qué? Porque ha quedado narrativamente con unos paradigmas un poco viejos. Es difícil de ver, es lenta, tiene una serie de cosas que le hacen medio plomazo para verla. También me parece una gran serie, o me pareció una gran serie en su momento. Vería algunos capítulos sueltos, pero no la recomendaría para hacer un rewatch. Otra serie que no vuelvo a ver, que vi en su momento, House. Doctor House. No, a mí nunca me gustó mucho. Yo la vi y dije, ay no, por favor, menos con esto, con el caso de la semana. Capítulos autoconclusivos de médicos o de, bueno, en este caso de Sherlock Holmes. Ya está, ¿viste? Yo no volvería a ver The Wire. The Wire también la tengo anotada. Somos mira, como los haters de David es Simon. El segundo de mi lista. Los haters de David Simon, el creador de The Wire. Qué malas personas. No volvería a ver The Wire. Me costó mucho verla en primer lugar y me parece que es una serie muy difícil de volver a ver. Ya lo era cuando estrenó. Nada, que haga cosas nuevas David Simon. O que no haga más nada. Claro, si no tenemos que tolerarlo. Una serie que vi sistemáticamente, Zoe de Chanel, New Girl. Es malísima, ¿por qué viste eso? ¿Viste? Siempre fue mala. Bueno. No es que no hay que hacer rewatch, no hay que hacer ningún No hay que verla. Otra, Orange is the New Black, no resiste en rewatch. No resiste para nada. Aparte, y fue perdiendo interés a medida que pasaban las temporadas, sin duda. Otra que no resiste un rewatch, Scandal. ¿Tampoco le viste? No, estamos hablando de series que no resisten ni una primera mirada para mí. Twin Peaks. Perdón. Twin Peaks no resiste una vuelta. No, y no resistió la vuelta que tuvo hace 2 años. Perdonen, fans de Twin Peaks, sabemos que hay muchos. Voy a decir algo. Fue plomazo ese regreso de Twin Peaks esperado por toda la generación fanática de esa serie en los 90. Voy a decir algo. No debería haber vuelto nunca. Y voy a decir algo horrible. La segunda temporada es tan mala de la original que ni siquiera resiste ver esa segunda temporada. Lo siento, cultores de Twin Peaks, abrió la edad dorada, abrió la puerta de todo lo bueno que se vino de la televisión, no coincido. Y no pero una cosa es abrir la puerta y otra cosa es cerrar la puerta. Mira la frase estúpida que acabo de decir, pero digo, podés abrir la puerta y no sea gran cosa. Una está ahí. Y te digo porque lo hice, pero y me quedé con el no. Lo hice porque HBO volvió a poner un canal con Sex and the City todo el día. Sí y no. Así, te lo digo. Es tan indigno todo lo que pasa entre Carrie y Big hoy que es imposible seguirlo. Ese es otro tema para otro podcast, que también me pasa mucho con Seinfeld también. Hay cuestiones que tienen que hoy hay series que es injusto juzgarlas con los paradigmas de hoy, o sea, juzgarlas porque fueron hechas hace 20 años, pero es inevitable verlas hoy con los paradigmas de hoy y te hacen bastante ruido. A mí Sex and the City me gustaba mucho en los 90, hoy la paso en la tele y me aburre muy rápido, no me dan muchas ganas de verla, y aparte me parece que estuvo muy bien para la época en la que se dio lo que planteaba. Claro, ahora no. ¿De qué estamos hablando hoy? Creo que quedó bastante claro de descifrar lo que fue el fenómeno cultural y verla como una pieza de museo a la serie, o de genuinamente disfrutarla. Creo que de eso se trataba. Te sumo un par más. Dexter, imposible, porque fue el peor final más decepcionante de la vida. Y sumo otra para que me odien todos los fanáticos de todo. X-Files. Imposible volver a verla. Imposible. Y pasó lo mismo que con Twin Peaks. Vi lo que hicieron, esto último, bla bla, nada, no resiste el paso del tiempo,
No hay forma, y lo intenté, ¿Sabes cuál serie? Y con esta es la última que digo, ¿sabes cuál serie es imposible de volver a ver y no es tan vieja? La serie que hizo Duchovny, el de The X-Files, hace un par de años. Californication, que era la serie más misógina del siglo XXI, que en su momento era como que te hacía ruido, pero no tanto. Y le he vuelto a ver el año pasado también, así suelta, y dije, pero lo grave es que no tiene 20 años, tiene 8, 5, y es tremendamente, pero no es que es incorrecta, está mal, su personaje de Johnny Bravo, de Estoy con todas, era como una cosa, y aparte era de modé, para el siglo XXI, muy de modé, inmirable. Bueno, no sé, no sigamos. No, dijimos un montón de cosas muy positivas respecto a una decena de series. Este fue el final mala onda que tocó, pero bueno, porque dejamos los no para el final, así que les agradecemos por habernos escuchado nuevamente. Este fue otro capítulo de temporada alta. Mi nombre es Julieta Fantini. Yo soy Juliana Rodríguez. Y nos volvemos a encontrar pronto. Recuerden que nos pueden encontrar en la página de Parque Podcast, también en Spotify. Y si quieren hacer una contribución allí mismo en Parque Podcast, pueden sumar algo de dinero para que este proyecto siga. Nos vemos, nos escuchamos pronto.